de la provincia de Orellana. Estamos aquí dispuestos, listos para dar la opinión de la Unión Nacional de Educadores y del maestro y del contacto que tenemos con padres de familia. Nosotros creemos, estamos seguros, convencidos que la educación es netamente presencial, por lo tanto el regreso a las clases presenciales es necesario, toda vez que hemos visto que en esta pandemia todos los problemas que eso ha acarreado, pero sin embargo, este regreso a las clases presenciales nosotros decimos que debe cumplir con 3 derechos fundamentales, que es la vida, la salud y la educación. Estos 3 derechos fundamentales tienen que ser garantizados. ¿Y a qué me refiero con el derecho a la vida? El derecho a la vida, nosotros decimos que, si bien es cierto, los docentes en un 86% estamos ya inoculados con las 2 dosis, sin embargo, los jóvenes de 12 a 17 años, el 76% han sido inoculados con la primera dosis, en tanto que con la segunda dosis están apenas vacunados el 33%. Entonces, esto significa que todavía no estamos listos para que el bachillerato, que comprenden entre los 15, 17, 18 años, se regrese a las clases presenciales. No es posible que las escuelas se conviertan en focos de infección. Nosotros tenemos datos que luego del feriado, del confinamiento, la gente sí, a lo mejor piensa que porque está vacunada se relaja un poco, pero vemos el aumento de los casos del COVID, cómo es que las camas UCI van siendo ocupadas mayormente, van subiendo y seguimos en la pandemia aún no se ha ido del mundo, de nuestros... Desde luego. Entonces, Isabel, la UNE reconoce lo importante de la presencialidad en las clases, en este caso, pero al mismo tiempo se avisora que podría tener complicaciones por el tema fundamentalmente de la vacunación. Correcto, porque nosotros decir que primero es la vida, la salud y la educación, estamos diciendo nuestras razones. Y en China se ha vuelto al confinamiento, hay una 4ª ola. Eso relacionado a la vida, que está juntamente con el tema de la vacuna. Y relacionado a la salud, es necesario que en las instalaciones educativas haya una inversión, porque el 47% en el área urbana y el 53% en el área rural, las instalaciones básicas de agua y el saneamiento, higiene, lo que es baterías sanitarias, no están en condiciones aptas para que los estudiantes lleguen. No nos olvidemos que aquí también tenemos epidemias estacionarias, como el dengue, como la malaria, y al no haber una buena higiene y al no haber suficientes baterías sanitarias, también habrá otro tipo de enfermedades. Por eso nosotros decimos que es necesario invertir. Para este retorno a las clases presenciales es necesario invertir, y también en el aspecto ya educativo no podemos regresar en las mismas condiciones antes de la pandemia. Hay que, desde el ministerio, tiene que haber un plan, primero de nivelación pedagógica, estamos 2 años de atraso, ¿no es cierto? Y por otro lado, un plan de reinserción. Hay estudios realizados, Osvaldo, fíjese que antes de la pandemia había 150,000 niños con necesidades educativas asociadas o no a la discapacidad. Estas necesidades especiales educativas han aumentado notablemente. ¿Por qué? Por el encierro, por la violencia intrafamiliar, el desempleo que ha aumentado la desnutrición, el uso mismo de la herramienta telemática que les ha hecho dependientes a los niños, a los jóvenes del teléfono, de la tecnología. Entonces, un 42% de los jóvenes
tiene problemas psicológicos, tiene problemas emocionales. Tienen ahora un buen porcentaje de la población estudiantil, tienen problemas de atención dispersa. 1 de cada 5 niños presenta problemas de dependencia hacia el celular, hacia los juegos. Entonces, eso también hay que tomar en cuenta y para eso necesitamos invertir. Y la Ley Orgánica de Educación, ya eso, como fue construido justo en el periodo de pandemia, ya se preveyó eso y se plasmó en la Ley Orgánica de Educación. Por eso es necesario el nuevo enfoque que ya tuvo un plazo y que no ha sido ejecutado, como es el cambio, el enfoque del Departamento de Consejería Estudiantil, en donde debe haber más personal especializado, profesional, para que ayude a que la educación salga adelante. Entonces son 3 derechos que necesitan inversión y que se necesitan ser tomados en cuenta. Este por caso, eso hacemos... se puede evidenciar que existe en este momento esa voluntad como para invertir en lo que usted está señalando, Isabel. Y sí quiero corroborar en lo que usted manifestaba, el tema, por ejemplo, de la virtualidad, el tema de la computadora, del celular. Ver mucho el celular afecta el aprendizaje de los niños, de lo que se manifiesta en la pandemia. Los terapeutas han recibido más casos de niños con dificultad en su lenguaje o interacción con otras personas o con otros niños específicamente. Están más inmersos en el tema del celular. Pero este momento entonces no hay las condiciones. ¿Qué es lo que se puede evidenciar? ¿Qué se evidencia, por ejemplo, en infraestructura? ¿Qué se evidencia en inversión misma? En la parte sanitaria fundamentalmente. Y el otro día comentábamos con Gustavo. Aulas que tienen 30, 35 alumnos, 40 alumnos, ¿podrán entrar en este proceso de retorno a clases ya presenciales, de Isabel? Ese también es una dificultad, por eso hemos conversado con la señora ministra de Educación, le hemos entregado estos porcentajes, estas estadísticas que tenemos, en donde se ha demostrado que no es conveniente todavía regresar a las clases presenciales por las razones antes dichas, pero también el tema que usted manifiesta. Primero, las instalaciones educativas están desmanteladas, no ha habido un seguimiento, han pasado abandonadas durante estos casi 2 años de la pandemia, por lo tanto no están listas para recibir a los estudiantes, hablando de la infraestructura. Y también hablando ya de la parte del hacinamiento al que usted se refiere, 40, 50, 60, los estándares de calidad del propio Ministerio de Educación habla de 30 estudiantes por aula. Sin embargo, ha habido 12,000 maestros que se han jubilado desde el año 2018, 2019, 2020 y que no han sido reemplazados. Estas partidas presupuestarias, está ahí el dinero, están financiadas, pero no han sido reemplazados. Por otro lado, en plena pandemia salieron alrededor de 8,000 maestros despedidos y ahora en el mes de octubre salieron alrededor de 3,000 más. Entonces nosotros lo que decimos es, si ya hay el presupuesto, si están esas partidas presupuestarias, entonces que estos maestros sean contratados para reemplazar a esos maestros, de tal manera que este regreso a clases no nos encontremos con que no hay los maestros suficientes y tengan que los chicos estar en aulas de 40, 50, 60 estudiantes hacinados, y hay colegios, por ejemplo, que en un colegio del sur de Quito son 4,000 estudiantes y hay 10 baterías sanitarias. Entonces, todo esto tenemos que ver, tenemos que solucionar de tal manera que podamos empezar a salir de esta crisis catastrófica que está la educación, para que haya una educación de calidad. Invertir en educación, Osvaldo, no solamente es en invertir en que le den una educación y que esa sea la mejor herencia que nosotros de los sectores populares. Ustedes han planteado esto al Ministerio de Educación, a la señora ministra María Brown. ¿Y cuál ha sido la respuesta al respecto? Porque el cronograma está allí, ¿no? El cronograma está planteado y quizás hasta mediados del mes de enero ya estaremos en su totalidad con la presencialidad.
Bueno, pues ha dicho que va a revisar, pero nosotros también desde este espacio, nosotros estamos insistiendo en una cita con los integrantes del COE para poder dar estas estadísticas, estos puntos de vista, y también no solamente desde los maestros, sino también desde los padres de familia, para que este regreso a las clases presenciales sea de manera segura, y también pedirle al gobierno que invierte en educación, porque invertir en educación no solamente significa el dotar de infraestructura, el cambio, el ejecutar la ley orgánica, sino que invertir en educación en cada niño. Es sentar las bases, Osvaldo, es sentar las bases para la recuperación económica posterior al COVID del país entero, de los 17 millones de ecuatorianos. Entonces hacemos el pedido a que se cumpla con la ley y se invierta el presupuesto en educación, lo que la ley establece, y lamentablemente el presidente de la República está asignado en su proforma presupuestaria 900 millones menos de lo que tendría que hacerlo según lo manifestado en la normativa legislativa vigente. Ese es otro problema. Entonces, la preocupación es por el tema presupuestario también que se plantea para el 2022. Es que si no hay presupuesto no podemos hablar de este regreso seguro a las clases, tanto en la infraestructura como los cambios pedagógicos. Se necesita inversión. Y haciendo una comparación desde el año 2018, en donde donde el presupuesto, la proforma inició con 3.8% y ahora apenas se le está asignando el 3.11% a la educación para este año. Entonces, si nosotros queremos salir de esta crisis en educación, hay que invertir, y eso hacemos un llamado al mandatario, al Ministerio de Finanzas, para que se cumpla con esta normativa y sobre todo se cumpla con el pueblo y esta clase, este sector importante que es base estructural de la sociedad, como es la educación. A ver, hay una inquietud, tenemos inquietud ciudadana en el 2546-108 y el 255-4090 que están habilitados para la opinión ciudadana. Buenos días, lo escuchamos. Muy buenos días, licenciado y señora presidenta. Bueno, yo he estado escuchando muy detenidamente todo lo que usted dice, pero a usted también le falta de decir que no estamos preparados, ya que muchos profesores están en el exterior, desde el exterior dando clases. Yo tengo conocimiento de una licenciada del colegio Pomaski, que ella está fuera del país y desde ahí da clases y no le interesa venir y sigue ganando el sueldo. Le pongo un ejemplo: cuando le llaman a pedir cosas o a que retire cosas, ella simplemente saca un certificado médico y diciendo que está enferma no asiste al colegio. Yo tengo conocimiento, licenciada y señor Morocho. Entonces se cuenta, así hay algunos. Por eso no les interesa. Estoy de acuerdo, la infraestructura está dañada, no tenemos profesores que ya están jubilados, pero también deberían ver todo ese aspecto, licenciado. Eso es mi inquietud. Muy bien, gracias también por su participación, su inquietud. Yo me imagino que sí está pasando estos hechos. Vamos a ver, hay otra inquietud en el 255-4090, habilitado el 2546-108. Muy buenos días, lo escuchamos. Licenciado, buenos días. Yo de mañana apenas comenzó el noticiero, escuchaba que una señora y un señor y una niñita no están vacunados. ¿Qué va a pasar con esos señores? Porque a lo mejor la niña no podrá asistir a la escuela. Esa es mi pregunta, licenciado. Ese es el problema, ¿no? Que hay también esta situación de las personas antivacunas. A ver, Isabel, al respecto también quería la inquietud. Usted dice 84% de los docentes están vacunados, pero ¿qué pasa con ese 14% que se supone deberían estar al 100%? Bueno, pues hay personas que porque tienen enfermedades catastróficas, otro por temas culturales, por temas religiosos, que no se han hecho vacunar, pero ahora hay escuelas que van a ser a distancias en donde las personas, tanto los profesores como los estudiantes que no
pueden realmente asistir por diferentes tipos de enfermedades, tienen esta opción. Sin embargo, son pues de todas maneras ese porcentaje es mínimo, pero lo esencial es las clases que sean presenciales. Entonces, Isabel, son dos escuelas, me parece, ¿no? Dos escuelas y colegios. Sí, es en uno en la sierra y otro en la costa. Entonces, en algo subsanar el tema de las enfermedades catastróficas que les impiden ir a las instituciones educativas. Eso es una realidad y el principio básico fundamental es preservar la vida. Luego vemos la salud, la educación. Entonces, ese orden de prelación es el que se está estableciendo. Entonces, si bien es cierto, hay casos particulares, pero no es la generalidad. Los maestros hemos demostrado que en este tiempo de la pandemia, desde el hogar nos ha tocado trabajar el doble, los informes, los planes, nos ha tocado incluso trasladarnos hacia los hogares de aquellos estudiantes que por A o B razón no tienen esas herramientas telemáticas para entregarles, enseñarles, incluso dirigir a los padres de familia la manera de cómo guiar a sus hijos para que esta educación no haya paralizado en estos meses, en estos años de la pandemia. Entonces, eso de maestros muchas veces hasta 19, 20 horas, hay maestros en el sector rural, justamente yo vengo de Orellana, en donde para ir a ciertos sectores, a ciertas escuelas hay que ir en lancha, 2, 3, 4 horas. Entonces son realidades en las que hay que prestar atención, porque el niño, el joven no tiene que estar buscando, yendo a la educación, sino la educación ir donde ellos. Por eso nosotros hablamos que es importante, es imprescindible que se invierta en educación, incluso para poder salir de la crisis en lo económico, en lo pedagógico, con nuestros niños, con nuestros jóvenes que usted bien lo ha dicho, ¿no es cierto?, que cada vez los niños que enfrentan estas situaciones psicológicas, emocionales, que ahora tenemos que nosotros también enfrentarlo, como es el hecho de que tengan una dependencia hacia la herramienta telemática. Doctora, buenos días. Hay una preocupación dentro de los padres de familia, sobre todo este proceso de nivelación. No sé si se ha planteado por parte de la Unión Nacional de Educadores, porque no todos los estudiantes tuvieron el mismo proceso de aprendizaje, tuvieron dificultades. La tecnología, esta adaptación a la educación virtual, entonces no todos van a llegar con las mismas condiciones de aprendizaje. No sé si se ha planteado cuál va a ser este proceso de nivelación al Ministerio de Educación, doctora. Bueno, pues nosotros seguimos en las propuestas, hemos presentado ya las respectivas propuestas. Nosotros lo que hemos dicho es que al regreso a las clases presenciales debe haber primero una evaluación diagnóstica a todo el sistema educativo, y sobre esa base del diagnóstico de esos resultados tomar las acciones pertinentes para poder dar continuidad al aprendizaje. No es cuestión de llenar el currículum de que si desde el ministerio se dice que se debe estudiar un libro de signos, logra las 20, pero bien, con un aprendizaje real. Entonces, ese diagnóstico es el que nos hace falta y es lo primero que tendríamos que hacer al regreso a las clases presenciales. Para el señor que nos llamó, personalmente voy a ir al colegio ASKI para revisar, para ver las condiciones, cómo está realmente el colegio, cuál es el problema de la maestra que tiene un certificado. Puede ser que tenga una enfermedad catastrófica, no es eso lo general, eso es lo particular, pero sin embargo hay que ir dando soluciones. Aquí el interés superior del niño y adolescente está primero, ese es un deber de todos los ciudadanos y mucho más de los maestros, es un deber de las instituciones, de todo velar
velar por ese interés superior del niño y el adolescente, y para eso también estamos los maestros y la Unión Nacional de Educadores como principio fundamental que tenemos, incluso es defender justamente esta educación, la educación pública, esa educación que tiene que ser laica, gratuita, pero sobre todo de calidad. El distanciamiento social debe mantenerse todavía, doctora Vargas. Ahora, en estos planteles, en los emblemáticos, ahí hay cualquier cantidad de estudiantes. ¿Cómo se va a realizar? No sé si ya se tiene algún pronunciamiento, algún señalamiento o proceso por parte del Ministerio de Educación. Bueno, respecto al distanciamiento, no hay el pronunciamiento, no se ha dicho nada, al contrario, nosotros tememos que va a seguir el hacinamiento. ¿Por qué razón? Como les dije al inicio, hay 12,000 partidas de maestros que se jubilaron y no han sido reemplazados. Y si nosotros queremos mantener el protocolo, no de la Organización Mundial de la Salud, que habla de 20, nosotros hablamos del estándar de calidad del propio Ministerio de Educación, que habla de 30, pues se necesitarían, la UNAE hizo un estudio que dice que se necesitarían 70,000 maestros más para educación. Entonces sí, esa es la realidad que estamos viviendo, especialmente en el sector de la educación fiscal, en el sector público, y por lo tanto pues nosotros hacemos un llamado a construir, a dar propuestas, a escucharnos para poder viabilizar y ejecutar de mejor manera este regreso a las clases presenciales que garanticen estos 3 derechos fundamentales: la vida, la salud y la educación de nuestros hijos, de nuestros sobrinos, de nuestros nietos, de nuestros parientes, esos hijos que son el presente y el futuro, no solamente para nosotros en tema personal, sino para el país. Todas estas inquietudes, doctora Vargas, ya la han acercado al Ministerio de Educación, el ente rector, porque es preocupante, falta de profesores, infraestructura que no ha sido mantenida debidamente. Entonces, un poco complicado el regreso. ¿Han sido planteado estas inquietudes al Ministerio? Bueno, pues nosotros hemos dado planteamientos, hemos dado propuestas. Una de las propuestas justamente está plasmada en las reformas a la LOI, que ha sido el cambio que debe haber en educación, pero aquí hay un tema, y el tema viene del presupuesto. Entonces, si no se invierte en educación, difícilmente podemos realizar estos cambios. Y ahora que el Banco Central dice que ha habido una reactivación económica, el SRI dice que ha habido una recaudación más del impuesto, de todos los impuestos, que el petróleo está a la alza, el recortarle los 900 millones, al igual que se lo hizo en plena pandemia en el 2020 y en este año, realmente significa que no queremos sacarle a este sector adelante. Entonces nosotros lo que sí estamos exigiendo es ese presupuesto para todas estas actividades que hay que hacer, para que nuestros niños y nuestros jóvenes tengan un regreso seguro a las clases presenciales y que se garantice estos derechos de ellos. Bueno, hay esta incertidumbre, ¿no? Bueno, está ya, quizás la decisión está tomada, tendrán que retornar a las clases presenciales. Yo le decía ahí el cronograma. Hay 2 escuelas y colegios que van a trabajar a distancia, tanto en la sierra como en la costa, como les estamos indicando. Así que las cosas como que se van perfilando de esa manera. Esperemos a ver cómo está la situación también del virus, la situación de la pandemia. A ver si es que esto se va concretando, pero va a ir paulatinamente. De todas maneras, habrá que asistir, doctora, a pesar de las situaciones que se puedan generar. Bueno, pues el día de hoy tenemos que ir presencialmente los maestros a trabajar. Nosotros estamos preparados como maestros, pero aquí viene la inquietud del padre de familia, del joven, que incluso muchos son asintomáticos, entonces son portadores sanos del COVID, y recordemos que ya aquí, especialmente en la ciudad de Quito, se nos viene un diciembre que estamos hablando de fiestas de Quito, del feriado de Navidad, de Año Nuevo, y entonces hay que ver
que al regreso de estos feriados, ¿qué va a pasar con el tema del COVID-19? Entonces nosotros sí pedimos al ingeniero Zapata, a todos los que están conformando el COE nacional, si bien es cierto, es una aspiración, es una necesidad imprescindible el regreso a las clases presenciales, pero sí les instamos a que nos reciban para poder conversar y poder desde todos los espacios garantizar y respetar y pues elevar el respeto al interés superior del niño. Muy amable. Muchísimas gracias por su participación.